con la palabra del Señor. Llamamos a su esposa para que esté orando por él. Gloria a Dios y lo cubra. Nadie más lo cubrirá mejor que él. Aleluya. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga más. ¿Cuántos se sienten contentos en esta presencia de Dios? Ya que el Señor nos ha cedido estar aquí en su casa adorándole. No hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tirarnos sobre sus pies. Gracias sobre sus pies y así vamos a orar. Gloria a Jesús. Aleluya. Le damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias porque te has hecho evidente en este lugar, en el momento de la oración, en el momento de nuestro cántico. Padre, muchas gracias porque tu presencia está aquí, aleluya. Y cada uno de nosotros hemos podido sentirlo, Dios. Pero esa es la parte, Dios, donde estaremos escuchando tu voz. Y a través de tu Hijo, Señor, a través de tu Hijo en esta hora pedimos que usted sea hablando a nuestro espíritu, Padre amado. Habla a cada una de las almas que se encuentran aquí presentes en este lugar. Padre, quita todo espíritu de distracción en esta hora. Todo lo que quiera impedir que tu voz se escuche a través de tu siervo. Padre, sigue glorificándote en su vida de una manera muy especial, Dios amado. Sabes cuál es la necesidad de la iglesia. Sabes cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Y por eso en esa hora pedimos que en el nombre de tu Hijo amado sea hablando a cada una de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Solo un aplauso al Rey en esta hora. Dios te bendiga, iglesia, nuevamente. Que el Señor te bendiga más. ¿Cuántos se sienten contentos de estar en la casa de Dios? Lo voy a repetir otra vez. ¿Cuántos se sienten contentos de estar en la casa del Señor? Para nosotros realmente es un gran privilegio estar en la casa de Dios. Es un gran privilegio también poder adorar el nombre de nuestro Dios. Poder conocer a ese Dios que hizo todas las cosas. Amén. ¿Para cuánto Dios ha sido bueno en esta semana? Yo creo que Dios nos ha ido hablando domingo tras domingo. Nos ha estado hablando, ¿verdad? Nos ha estado recordando sus promesas. Nos ha estado recordando cómo podemos educar a nuestros hijos, pero también cómo podemos ser buenos padres. Yo creo que Dios tiene hoy una palabra especial también. Y hoy vamos a estar hablando un tema muy importante. Porque vamos a hablar de la batalla que vive cada ser humano, sea cristiano o no sea cristiano. Y una batalla que no se gana como se ganan en la batalla, que se libran allá, para allá Pirán y Pesolado. No, se gana de otra manera. Y yo creo que el Señor nos va a recordar cómo podemos ganar esta batalla que vivimos día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia la carta a los Romanos, su capítulo 12, versículo 3.
Romanos capítulo 12, verso 3. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo también digo amén. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno cual que cada cual que está entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios a cada uno. Amén. Pueden sentarse. Esta carta a los romanos. Pueden sentarse. El piano me ayuda. Esta carta a los romanos, especialmente en el capítulo 12, habla de muchas cosas que enfrentamos la gente que decide seguir a Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo en el verso 3 le está hablando a gente, a cristianos, y le dice algo muy interesante que tal vez no capta la atención, y es que cuando dice que ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Pero también se puede aplicar que tampoco tú puedes tener un concepto de ti mismo más bajo que el que tú debes de tener. Es decir, que este verso bíblico no solamente aplica para los que tienen un concepto más alto, sino para los que tienen también un concepto más bajo. Amén. En 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a lo que te oyeren. Vamos a titular este mensaje: cuídate de ti mismo. Dile a la persona que te queda al lado: cuídate, no de tu vecino, sino de ti mismo. ¿Por qué es importante cuidarnos de nosotros mismos? A través del desarrollo del mensaje nos vamos a dar cuenta por qué es importante cuidarnos de nosotros mismos. Uno de los ejemplos que vamos a iniciar es la vida de Sansón. ¿Cuántos conocen a Sansón? ¿Lo conocen por su gran fuerza o porque se metió con Dalila? A ver, este hombre llamado Sansón fue un milagro de Dios para sus padres. La madre de Sansón era una mujer estéril hasta que nació ese muchacho. Su padre Manoa, que ya eran personas avanzadas en edad, conocemos la historia, se le aparece un ángel y le dice: Manoa, tu mujer va a quedar embarazada. Ahí viene y nace Sansón, pero hay una palabra que dice el ángel: este muchacho va a ser nazareo, o sea, este muchacho va a ser apartado para Dios. Es decir, que hay cosas que él va a tener que cumplir, porque los que son apartados para Dios tienen que cumplir esos requisitos que había Dios establecido. Resulta que en el crecimiento de Sansón empieza a desarrollarse. Sansón empieza a pelear luego que crece con filisteos. Empiezan a pelear con los enemigos de Dios. Conocemos la historia. Hasta que Sansón llega a un momento que conoce a una mujer llamada Dalila. Es muy interesante observar que cuando Sansón conoce a esta mujer, primero, era una mujer que no era descendiente de los hijos de Israel.
era una mujer extranjera. Pero aún así, siendo mujer extranjera, Sansón decide casarse con ella. Es decir, que vemos ahí que Sansón se junta en un yugo desigual. Ahora, fíjense lo siguiente, leyendo la historia, pude notar algo muy interesante. Sansón se mete con esta mujer y Sansón le decía algo a esta mujer. Y es que Sansón le decía, te amo. ¿Cómo le decía Sansón? ¿Por qué nos damos cuenta que Sansón le decía eso? Porque ella misma se lo reprochaba. ¿Cómo tú dices que tú me amas a mí y no me has dado tu secreto? ¿De dónde viene tu gran fuerza? Sansón estaba confiado en sí mismo. Sansón, cada vez que venían los filisteos, Dalila lo despertaba, los filisteos contra ti, Sansón se despertaba. ¿Y qué hacía Sansón? Se iba, ¿verdad? Se escapaba. Pero llegó un momento en el cual Sansón no se pudo escapar. Pero observen algo interesante. ¿Por qué es importante cuidarnos de nosotros mismos? Porque tú tienes que discernir con qué tipo de persona tú te vas a juntar. Y a qué tipo de persona tú le vas a abrir tu corazón. Porque si tú le abres tu corazón a personas incorrectas, te van a alejar del propósito de Dios para tu vida. Y esto fue lo que pasó con Sansón. Sansón le abrió su corazón a una mujer que no era confiable. Porque Sansón se cegó en sí mismo, en su fuerza y en sus propios sentimientos. ¿Por qué digo que Sansón se cegó en sus propios sentimientos? Porque si usted observa la historia de Sansón, Sansón en un momento le dice a Dalila, si tú me atas con tanta soga, si tú me haces esto, si tú me haces aquello, yo pierdo toda mi fuerza. Sansón se duerme, pero cuando Sansón despierta, ¿qué tenía Sansón? No, antes de despertar que tenía sus amigos, él tenía algo. ¿Cómo es posible que yo diciéndole mi secreto, supuesto secreto a la mujer, y que cuando yo despierte entonces esté atado con soga? Ahí tú debes de entender de que hay algo extraño ahí. Primero, despierta atado con soga. Segundo, también están los filisteos ahí. ¿Por qué tú me despiertas después que yo estoy atado y cuando están los filisteos ahí? Entonces Sansón se enamoró tanto de esta mujer que también se cegó su entendimiento. No pudo entender que esta mujer le estaba poniendo trampa. Y entonces él confió en alguien que no debió de confiar. Luego que Sansón engañara a esta mujer varias veces, dice la palabra de Dios en el verso 17. No, primero en el 16 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y dice la Biblia en el verso 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos. Fíjate dónde radica el principal error de Sansón, de cubrirle su corazón a alguien que lo iba a traicionar. Por eso tú nunca le puedes descubrir tu corazón
a alguien que no es confiable. Porque esas personas que no son confiables para tú descubrirte tu corazón, son personas que no te van a acercar al propósito de Dios. Son personas que te van a poner trampa, gancho para que te separen del propósito de Dios. Y esto fue lo que pasó con Sansón. Cuando él descubre su corazón delante de esta mujer, la Biblia dice que esta mujer le mandó para que le rapase la cabeza. Y luego que le rapó la cabeza, dice que su fuerza se había apartado. Y cuando ella despierta a Sansón, ¿qué ella le dice a Sansón? Nuevamente, los filisteos contra ti. Y ella que Sansón despierta y dice, me escaparé como lo he hecho otras veces. Pero Sansón no sabía de que Dios se había apartado de él. Desde que su fuerza no tanto provenía por tener cabello, sino porque Dios estaba con él. Y Dios había hecho un pacto con él de que no podía pasar navaja. Y a Sansón pasarse, o mejor dicho, Dalila pasarle navaja por la cabeza de Sansón, el pacto que Dios había hecho con Sansón tuvo un rompimiento. ¿Por qué? Porque hubo un quebrantamiento. Sansón no podía pasarse navaja por su cabeza. Y a pasarse navaja por su cabeza provocó de que también Dios se apartase de él. Pero más adelante dice que el cabello de Sansón comenzó a crecer. Y luego conocemos la historia que Sansón se pone en 2 columnas y dice la Biblia que mató más filisteos en ese día de lo que había matado en toda su vida. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? El otro ejemplo de la Biblia que vamos a usar como referencia es el rey Saúl. ¿Cuántos conocen a Saúl? Saúl es ungido como rey. Conocemos que Saúl desobedeció a Dios, fue desechado por Dios, pero Saúl dice algo interesante en sus palabras antes de desobedecer a Dios. Primero Saúl llega un momento en el cual Samuel le dice, espérame 7 días hasta que yo llegue, y luego que yo llegue entonces vamos a hacer el sacrificio. Viendo Saúl que Samuel se dilataba, cuando llegó el 7º día, Saúl tenía un concepto en sí mismo de que como él era el rey de Israel, él tenía derecho y podía hacer sacrificio a Jehová. O sea, él podía quemar él mismo los holocaustos. Y dice la Biblia que Saúl le ofreció sacrificio a Jehová. Y cuando llega Samuel, o sea, esto es algo interesante porque Saúl terminando de ofrecer sacrificio, entonces después llega Samuel. Y Samuel le dice, ¿qué ha hecho? ¿Por qué ha quebrantado el mandamiento de Jehová? Porque en la mente de Saúl estaba que para Jehová es más importante los sacrificios que la obediencia. Por eso que usted ve que más adelante Samuel le dice que para Jehová es más importante la obediencia que los sacrificios. Jehová había establecido que solamente el sacerdote podía ocuparse de ofrecer los sacrificios por el pueblo. O sea que tú como rey, aunque tú eres el rey puesto ahí por Dios, no quiere decir que tú tienes el derecho de quebrantar los mandamientos de Dios. Porque tú tienes que entender que sobre encima de tu autoridad hay otro más alto. Aunque tú eres la máxima autoridad de Israel, hay otro que está más alto que tú. Entonces, hay algo que los hombres tienen que entender. Aunque tú tengas autoridad sobre algunas personas, recuerda que sobre ti hay otro más alto.
Entonces, a ese más alto se le debe de obedecer. Si yo tuviera a Saúl, yo prácticamente le dijera, oye, tú como rey, cuando tú das una orden o pones cierto mandato, tú como rey quieres que los que estén por debajo de ti la cumpla. Pero ¿qué pasa si uno que está por debajo de ti lo quebranta? ¿Cómo te vas a sentir? Entonces, Dios, cuando Saúl hace esto, ahí viene la palabra de Samuel, tu reino no va a ser duradero. ¿Por qué no va a durar tu reino? Porque vemos que tú estás andando conforme a tu propia voluntad. Que para ti es más importante lo que dice el pueblo que lo que dice Dios. Por eso más adelante, cuando Dios los manda a matar a los amalecitas, Saúl le perdona la vida al rey. Y oye lo que él dice, yo se la perdoné porque tuvo miedo del pueblo. Es decir, que el miedo no puede cambiar tu personalidad delante de Dios. El pueblo no puede cambiar el mandamiento que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dicho es más importante que la palabra de los hombres. Porque la máxima autoridad de este mundo es Dios. Aunque conocemos que este mundo está bajo el poder de maligno, pero el poder de Dios es superior al poder de maligno. El poder es superior al poder que controla ese mundo. Saúl, conocemos la historia, fue desechado por Dios porque Saúl vivió una vida de desobediencia delante de Dios por temor al pueblo. En 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una persona que usa bien la palabra de verdad, siempre, aleluya, o mejor dicho, nunca nadie podrá avergonzar a una persona que usa la palabra de verdad de una manera correcta. El otro ejemplo, que es el mayor para mí, es el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo le llamaron falso profeta. Le dijeron que echaba a los demonios por Beelzebú fuera. A Jesucristo muchas personas lo juzgaron, lo crucificaron, lo maltrataron. Jesucristo cuando llegaba Jesucristo a la presencia de los fariseos, siempre los fariseos claudicaban en su pensamiento contra Jesús. Jesucristo por muchas personas fue amada, pero por muchas personas fue despreciada. Muchas personas que querían a Jesús estar cerca de Jesús, pero otras personas querían a Jesús lejos. Pero a pesar de que habían personas que querían cerca a Jesús, o otras que querían lejos a Jesús, Jesucristo fue el mismo. Jesucristo no fue cambiado porque personas los aborrecieron. A lo suyo vino y a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Y a los que recibieron, ¿qué hizo él? Bien. ¿Por qué es importante cuidarnos de nosotros mismos? Porque la palabra que vengan del exterior puede afectar tu interior si tú se lo permites. Pero no hay nada que pueda afectar tu interior cuando tú no se lo permites. Porque una cosa es lo que tú diga el hombre, pero otra cosa es lo que diga Dios. Muchas personas rechazaron a Jesús. Para muchas personas Jesús no era aprobado para ellos.
pero delante de Dios Jesús era aprobado por Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte delante de Dios aprobado. Es decir, que si tú estás aprobado delante de Dios, no importa quién te desapruebe. Porque es más importante la aprobación de Dios que la aprobación de los hombres. Aleluya. Por eso cuídate de ti mismo y no te desanimes porque alguien te desapruebe, porque Dios te ha aprobado. Que el hombre te rechace, procura ser aprobado por Dios. Que el hombre te quiera humillar, procura ser aprobado por Dios. Que el hombre te señale con un dedo y te acuse, procura que tus acciones sean aprobadas por Dios. Que el hombre te diga que tú no sirves, procura que tú seas aprobado por Dios. Porque tu carácter no puede ser forjado por la palabra que digan los demás. Tu carácter tiene que ser forjado por la palabra de Dios. Si fuese por los comentarios de los demás, yo creo que hay muchas personas que hoy no tuvieran el evangelio. Si fueran por los comentarios de los demás, muchas personas que hoy en día son pastores usados por Dios, no estuvieran en esa posición. Porque esas personas entendieron de que las personas incorrectas no pueden señalar tu futuro. Las personas incorrectas no pueden moldear tu carácter. Tu carácter debe ser moldeado por la palabra bendita de Dios. Por eso usted ve que el apóstol Pablo en diversas ocasiones le dice a Timoteo, o sea, en diversas ocasiones el apóstol Pablo le habla palabra a Timoteo de que se anime, no descuide el don, no descuide el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pero en otro versículo dice, fuérzate la gracia que proviene de Jesús. Pero en otro versículo dice que ni nadie tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo. Y le dice, mira, aunque venga tiempo postrero, en los tiempos postreros van a venir personas que no van a aguantar la sana doctrina. Hay personas que se van a volver a Paula, pero tú eres un hombre de Dios. Tú guarda la fe, pelea la buena batalla de la fe. Es decir, que vemos que quien estaba moldeando a Timoteo era la persona correcta. Y esa persona correcta que estaba moldeando a Timoteo, ¿lo estaba acercando al propósito de Dios o lo estaba alejando? Entonces, ahí tú puedes identificar quién es confiable para ti. Cuando una persona te acerca a Dios, es una persona confiable para estar en tu corazón y en tu vida. Pero cuando es una persona que te aleja de los propósitos de Dios, entonces ahí esa persona no es confiable. Porque Dios nunca te va a inducir a que te alejes de Él. Y Dios nunca te va a inducir a que peques contra Él. Porque la voluntad y el propósito es que todos los hombres dejen de pecar. Entonces Dios, que no se puede contradecir a sí mismo, nunca te va a alejar de su propósito y de su plan para contigo. ¿Alguien dice amén? Por eso es importante que nosotros procuremos ser aprobados delante de Dios. Porque si Dios te aprueba, no hay nadie que te pueda. Si Dios te aprueba, no hay nadie que te pueda reprobar. No hay nadie que pueda maldecir a lo que Dios ha bendecido. No hay nadie que pueda derribar a lo que Dios ha puesto ahí. Por eso observe la vida de Sansón. Mientras Dios estaba con él, Sansón vencía a todos sus enemigos. Pero cuando Dios se aparta de él, ¿qué pasa con Sansón? Sus enemigos lo cancelaron. Y cuando Dios volvió a la vida de Sansón, entonces ahí fue que Dios le dio victoria nuevamente. Es decir, que tu victoria está en la presencia de Dios. Sin Dios es imposible tú tener victoria. Si quieres tener victoria, entonces necesita la presencia de Dios.
Hoy en día, si estudiamos la vida de los seres humanos, muchas personas son moldeadas conforme a lo que dicen los demás. Si una persona te dice que tú no vales nada, entonces ese pensamiento se te mete en la mente y dice, wow, yo no valgo nada en verdad. Yo no sirvo. Yo lo que soy una carga para otro. Personas que viven en depresión dicen, yo lo que merezco es la muerte. Otro hombre que cuando la mujer lo deja dice, no, pero si ella no va a estar conmigo, ella no va a estar con nadie. Otro que dicen, si yo no tengo dinero, yo no valgo nada en esta vida. Otro piensa que deben de tener muchos bienes para ser alguien en la vida. Mientras que el que menos tiene, dice, como yo no tengo nada, no valgo nada. Porque hay un dicho diabólico por ahí, que el que nadie tiene, nada vale. Oh. Pero ¿cómo es posible que una gente piense así de sí mismo? Que el que nada tiene, nada vale. Como yo no tengo nada, entonces no valgo nada. Ah, pues tú no vales nada. Pero oye, y tú con ese pensamiento que no valgo nada, aún así Jesucristo murió por ti. Oye, el dueño del oro y la plata, el creador de todas las cosas, murió por ti y tú dices que tú no vales nada. Me está mirando serio. Es tremendo eso. Y oye, este año han pasado muchas situaciones. Miren, estos días una muchacha, una joven se tiró de un puente porque no le hacían justicia con la muerte de su madre. Se tiró allá en el mar, allá en la George Washington. Persona que fue ministrada por el enemigo, no por Dios. Porque Dios nunca te va a inducir a que te autoelimine. Hay gente que el único que piensa que la única solución para sus problemas es la muerte, pero no es así. Hay múltiples soluciones para tu vida. Y esa solución solamente la puedes encontrar cuando te acercas a la presencia de Dios. Porque hay personas que tratan de librar sus luchas con sus materias, con lo que tienen. Si yo tengo, entonces yo puedo luchar este problema. Ahora, pero si tú no tienes, entonces, ¿tú no puedes luchar? Es decir, digamos, hay mucha gente, si usted estudia la vida de muchos famosos, artistas y estrellas de Hollywood, usted va a notar un patrón repetitivo en la vida de ellos. Ellos alcanzan fama, tienen mucho dinero, son muy populares, son muy conocidos por los hombres, pero uno vive en depresión. Y cuando entra en ese coágulo de depresión, ¿a dónde ellos van? A las drogas. Y entonces sin la droga, ellos dirían, yo no me siento bien. Porque ya el enemigo le vendió a ellos la idea de que tú necesitas dicha sustancia para sentirte bien. ¿Y qué hacen ellos? Se autodestruyan ellos mismos. Porque siguen un patrón de vida que no es agradable ante los ojos de Dios. O porque ellos, o mejor dicho, porque ellos no pueden identificar que su lucha no es contra carne ni sangre, sino que hay espíritu de maldad que están tras de ellos. Entonces, todo lo que está aconteciendo en nuestra República Dominicana, en nuestra amada República Dominicana, en el mundo,
Aunque duela reconocerlo para uno, pero hay que reconocer y es la verdad. El diablo está tras todo lo malo, porque él es padre de maldad. Y sobre todo lo que no viene de Dios, entonces viene de él. Por eso usted observa la vida de esa gente. Buscan soluciones en el lugar incorrecto y no se acercan al lugar correcto para poder solucionar sus problemas. Por eso usted ve la vida de hoy en día de un Héctor Delgado, que hoy en día es pastor, pero en los años 2002, 2004 era Héctor el Fade. Y él habla en su testimonio y vive la depresión y la angustia que vivía y el vacío que vivía a pesar de tener fama. Pero cuando llega a los pies de Jesús, él dice: esto yo no lo cambio por nada. Porque la fama no me dio lo que me dio Cristo. El dinero no pudo darme lo que me dio Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús abre puertas que nadie puede cerrar. Y cierra puertas que nadie puede abrir. ¿Alguien dice amén? La Biblia dice en 2 Corintios 10, capítulo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Escucha, aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne. El ejército necesita de armas. El país que tenga ahora mismo más armas nucleares es el país que es más temido hoy en día, ¿verdad? Estados Unidos es temido por sus armas nucleares, por su gran ejército, ¿verdad? El país de Irán fue un país que le tuvieron cierto temor por sus armas nucleares también. Ahí viene entonces la intervención de Estados Unidos para que entre Irán e Israel cesaran sus guerras y llegaran a un acuerdo. Cada uno se enfrentó con las armas que tenían sus países. Cuando un ejército se arma para la guerra, siempre el gobierno trata de habilitarlo con muchas armas. Porque cuando tienen muchas armas, entonces ellos dan, ese ejército da miedo, da temor. Pero sin embargo, la Biblia dice que aunque andamos en la carne, no debemos militar según la carne. Porque aunque las armas nucleares puedan destruir muchos lugares, no puede destruir el plan del enemigo. Una bala puede herir a ese cuerpo, pero no puede herir a un espíritu. Y el apóstol Pablo anima a la iglesia hoy en día y les recuerda que tus armaduras no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza y destrucción de toda altivez, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a la obediencia a Cristo. En otro verso bíblico, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que nosotros tenemos la mente de Cristo. A Cristo muchas personas lo humillaron, muchas personas hablaron cosas feas de ella, pero Jesucristo siguió siendo el mismo, porque para Jesús es más importante cumplir con el propósito de Dios que es prestarle atención a lo que digan los demás. Escucha, nuestra armadura son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante contra el propósito de Dios para tu vida. Por eso, cuando alguien trate de decirte que en Dios tú no vas a llegar a nada, recuerda que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Y que lo que Dios dijo sobre tu vida
también se va a lo que Dios dijo para tu vida se va a manifestar. Hay muchas voces afuera. Hay muchas palabras afuera que llegarán a tus oídos para tratar de desviarte del plan y del proyecto que Dios ha trazado para tu vida. Pero tú tienes que ser una persona sabia. Tapa tus oídos a todo lo que no provenga de Dios. Derriba todo argumento que no venga de Dios. Y de la forma que tú puedes derribarlo es guardando la palabra de Dios. La Biblia dice cosas que oídos no han oído, ni ojos han visto. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, pero que Dios nos la ha revelado por el Espíritu Santo. Por eso, iglesia, quiero recordarte algo que Jesús ya te dijo años atrás. Y es que el Espíritu Santo está contigo. Y el Espíritu Santo siempre te dará la fortaleza y la capacidad para vencer todo dardo de fuego del maligno. Que el Espíritu Santo de Dios te dará la capacidad y la fuerza necesaria para vencer todo obstáculo en tu vida. Por eso, si vienen opresiones, si vienen ataques del maligno, no temas, porque Dios está contigo. Y Jehová está contigo como poderoso gigante. Y lo que es guardado por Dios, no hay diablo que lo pueda derribar. Lo que es guardado por Dios, no hay diablo, no hay plan del diablo que pueda derribar el plan de Dios. Por eso entiende que el plan de Dios en tu vida se va a manifestar. Lo voy a repetir otra vez, iglesia, debe de entender que el plan de Dios para esta casa se va a manifestar. Por encima de lo que digan los de afuera, el plan de Dios se va a manifestar. Y su presencia esté en este lugar. Y su presencia mora en este lugar. Y donde está su presencia, aleluya, hay victoria. Donde está su presencia está la aprobación de Dios. Por eso no importa lo que digan los de afuera. Lo más importante es lo que diga Dios para ti. Por eso, si usted observa a través de la historia, se ha manifestado en la vida de los hombres de Dios lo que Dios ha dicho, por encima de muchas palabras negativas. Porque las palabras negativas no tienen poder en esta casa, porque ellas no van a entrar aquí. Aquí va a entrar la palabra santa de Dios. Acá. Por eso, las almas de nuestra milicia no son carnales. Acá no tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que debemos de tener, pero tampoco tenemos un concepto más bajo